Nunca me pagaron por salvar ese proyecto. Solo me dejaron el silencio, un error marcado en rojo y un mensaje que ningún abogado quiso borrar. El día que el sistema cayó, yo tenía fiebre. No una de esas fiebres dramáticas de película, sino la típica fiebre de 38.5 que te borra los bordes del mundo, te da escalofríos entre los dedos y te obliga a trabajar con la pantalla al mínimo brillo porque la luz te rasga los ojos. Pero el CI/CD no espera, y menos cuando el release está programado para las 03:00 y tu nombre aparece como Scheduler Owner en todas las hojas de monitoreo. Yo ni siquiera sabía que me habían puesto como dueña del scheduler. Lo noté tarde, como siempre, cuando todo estalla. Ese martes tenía que ser solo una revisión menor. Un patch al módulo de arquitectura del sistema, una validación de acceso que supuestamente venía aprobada desde staging. Mentira. El staging era una fantasía de los devs. Jamás habían probado con tráfico real. Y claro, el parche tumbó producción. Al principio pensé que era uno de esos sustos de 5 minutos, pero cuando entré al chat del sistema de alertas ya había 17 mensajes del VP de tecnología, 3 del abogado del contrato y un call de emergencia sin agenda en mi calendario. La fiebre ya me hacía sudar, pero fue ese mensaje el que me empapó la espalda de frío. ¿Quién autorizó este deploy? ¿Por qué el scheduler no revirtió los cambios automáticamente? ¿Dónde está la dueña del proceso? El sistema me marcaba como dueña. Yo solo cerré el chat. No porque no tuviera respuestas, sino porque ya sabía lo que venía. Silencio. Culpa sin defensa. Ese tipo de errores no se investigan, se asignan. A las 08 y 02, el reporte de fallas se distribuyó. No decía mi nombre, pero decía Scheduler Owner Missing. La palabra missing retumbó en el pasillo, como si hubiera huido, como si me hubiera escondido. Pero yo estaba ahí, con fiebre, en mi escritorio, con la misma credencial que me abría la puerta todas las mañanas, y nadie vino a preguntarme nada. Fue entonces cuando entendí cómo se firman las condenas en una oficina sin levantar la voz, con etiquetas técnicas, chats sin respuesta y un sistema que decide por ti quién es dueño de un error. Porque cuando las cosas funcionan, el mérito es del equipo, pero cuando se rompen, el sistema necesita un nombre. Y el mío ya estaba ahí. No fue casualidad que esa misma tarde el VP me texteara a las 23:47. Tu bono está sobrevalorado. Ni hola, ni explicación. Solo esa frase, en un mensaje sin hora de entrega confirmada. Ni siquiera leído. Como si él supiera que yo no iba a responder. Como si no hiciera falta. Y no respondió más. 2 días después, en la reunión con el abogado de contratos, me mostraron una tabla. Un gráfico en rojo con el nombre del módulo, la hora de la caída y la palabra que ya era mi sombra, missing. Él ni me miró. Solo se cubrió la cara y murmuró: sin ella, el proyecto no existe. Pero esa frase no era defensa, era sentencia. Y justo cuando pensaba que había tocado fondo, alguien pidió acceso a mi carpeta privada sin autorización. Lo que descubrí después me quitó el sueño por semanas. ¿Tú también has sentido que el sistema te entierra sin avisarte? Entonces no te vayas. Lo peor apenas empieza. La primera vez que me di cuenta de que estaban entrando en mis carpetas privadas, pensé que era un error del sistema. Tenía lógica. Después de la caída, muchos accesos fueron reasignados. Había urgencia, caos, miedo disfrazado de eficiencia. Pero no fue un error. Fue un patrón. Un nombre técnico repetido en los logs, Gerry Kiops.dir. Gerardo Ricci, director de operaciones. Un tipo que jamás me había enviado un mensaje directo, pero que, de pronto, tenía permisos sobre mis archivos, mis reportes de CI/CD
incluso mis notas de reuniones. Y todo sin avisarme. Fui al histórico de accesos del sistema. No deberían haberme dejado ver eso, pero alguien se olvidó de bloquearlo. Ese alguien era yo misma, claro. Yo había creado el módulo de monitoreo de accesos para proyectos confidenciales. Ironía. El sistema que diseñé para protegernos ahora era mi única forma de protegerme de ellos. Cada día, durante las madrugadas, Richie accedía a algo diferente. Mis logs de debug, mis gráficos de validación, mi esquema del deploy fallido y, finalmente, mi archivo privado, diario de fallas ext. Ese documento no era oficial, era mi bitácora personal. Allí escribía cada bug, cada workaround, cada decisión que tomaba sin esperar aprobación. Era mi escudo en caso de que alguien intentara usarme de chivo expiatorio. Y ahora, él lo tenía. No quise armar escándalo. Todavía creía que el silencio era elegancia. Pero la elegancia no sirve cuando te están borrando del proyecto que tú misma armaste. Fui directo al chat legal del sistema. Usamos una plataforma interna, una mezcla entre Slack y Jira, donde los abogados del área de compliance respondían dudas menores. Mandé un mensaje, frío, técnico, neutro. Solicitud de revisión por acceso no autorizado a carpeta privada. Log adjunto. Responsable G. Richieops dir. Silencio. 26 horas de silencio. Y entonces, algo peor. El mensaje fue eliminado del historial. Ni archivado, ni respondido. Eliminado. En su lugar, apareció un nuevo comentario, con firma del sistema. La solicitud fue gestionada internamente. No requiere seguimiento adicional. Yo no había recibido respuesta. Nadie me llamó, pero el sistema ya había decidido por mí. Esa misma noche me llegó un correo del UMP, sin asunto, solo 2 líneas. No abras temas que compliquen las cosas. Te propongo una salida ordenada. El correo tenía copia a recursos humanos y al abogado de contratos. Fue entonces cuando entendí. No estaban investigando el error, estaban reescribiendo la historia. Fui a hablar con Mariela, la abogada que una vez me defendió en un caso de horas extra no pagadas. Nos vimos en un café, lejos de la oficina. Ella revisó el log, el correo del WP, los registros de acceso, y solo dijo una frase que me partió. Esto no es una negociación, es una eliminación controlada. Ella me sugirió documentar todo, guardar copias offline y no firmar nada sin leer 3 veces. Te quieren hacer desaparecer en silencio y que lo firmes tú misma. Regresé a casa temblando, no por miedo, por rabia. Había dedicado 3 años a esa arquitectura, 3 años sin vacaciones, sin horario, sin decir que no. 3 años resolviendo cosas que no me correspondían, porque nadie más las entendía. Y ahora me trataban como si yo hubiera sido un bug más en el sistema. Lo que hice al día siguiente fue arriesgado, quizá ilegal. Pero era mi única forma de demostrar que yo no era missing. Era invisible porque ellos me estaban apagando. Y fue entonces cuando el abogado, el verdadero, pidió una reunión privada conmigo y cerró la puerta sin decir una palabra. ¿También has sentido que te borran mientras estás presente? Entonces no te pierdas lo que viene. La grieta se está abriendo. Si esta historia te tocó, suscríbete. Lo que viene no es venganza, es justicia. Y sí, aún hay formas de ganar sin gritar. El abogado se sentó frente a mí sin abrir su laptop. Eso, de entrada, me inquietó. En las reuniones legales siempre hay una pantalla de por medio, una frase grabada, un resumen en PDF. Pero esta vez no. Solo su mirada, seca, directa, y una carpeta manila, cerrada con un clip de metal. No estás despedida aún, dijo, como si eso fuera consuelo. ¿Y por qué me citan con RRHH? Porque están considerando opciones. ¿Y tú?
¿Estás aquí para proteger al proyecto o a mí? Se hizo un silencio, uno espeso, de esos que te dicen todo sin una sola palabra. Abrió la carpeta. Dentro había impresiones de logs, capturas de pantalla de chats internos, correos con el asunto tachado. Y al final, una hoja con mi firma. Una que yo nunca recordaba haber dado. ¿Reconoces esto?, preguntó. No. Es tu consentimiento para asignarte como Scheduler Owner. Eso nunca lo firmé. Lo firmaste, electrónicamente, con tu credencial de sistema. Tuve que contener el impulso de levantarme y gritar. En vez de eso, respiré. Lento. Fondo. ¿Cuándo? 2 semanas antes del deploy. En un formulario general. Uno de esos que nadie lee. Ahí estaba. La trampa perfecta. Yo había aceptado un rol sin saberlo, en uno de esos formularios genéricos que el sistema lanza cada mes. Por seguridad. Por cumplimiento. Pero eso no significa que el error haya sido mío, repliqué. No. Entonces, significa que pueden hacerte parecer la responsable, sin mentir. Sentí que me desinflaba, como si toda la furia de los últimos días se escapara por un hueco invisible. No estaban mintiendo, solo estaban ajustando la narrativa. Quiero salir de esto sin ser destruida, le dije. Entonces no firmes nada, no entregues accesos, no borres archivos. ¿Y si me presionan? Que te presionen. ¿Y tú? Yo no puedo defenderte, oficialmente, pero te puedo decir esto. Se inclinó hacia mí, susurró, casi. El proyecto sin ti no puede subir en diciembre. Nadie más domina esa arquitectura. ¿Y? Y por eso aún tienes poder. No lo malgastes. Salí de la sala con una idea fija. Aún tenía algo que ellos necesitaban. No era venganza, era la única moneda real que me quedaba. Esa noche conecté mi laptop al sistema por última vez. Entré al entorno de staging, donde guardaba versiones anteriores del código. Busqué un commit oculto, uno que sabía que ellos necesitaban. Una solución al bug crítico que aún no habían podido replicar. La renombré. La dejé visible, pero con un comentario técnico ambiguo. Y luego cerré sesión. No lo borré. No lo bloqueé. Solo lo dejé ahí, como una línea de código silenciosa, esperando ser notada. Al día siguiente, recibí un nuevo mensaje. No del VP, ni de Richie, sino de Sofía, la nueva gerente de producto que había entrado hace 2 meses. Siempre había sido amable, neutra. Hola, me llegó tu nombre como experta en CICD. ¿Podrías ayudarme a entender un issue urgente del scheduler? Nadie parece tener claridad. Y entonces supe. El mito de mi culpa no era sostenible. Tarde o temprano necesitaban respuestas. Y yo era la única que las tenía. Pero cuando pensé que podía negociar con dignidad, me llegó una notificación interna. Tu acceso fue suspendido por razones de seguridad. Y lo que hice después fue lo único que aún me quedaba. Encender la grabadora. La pantalla se apagó de golpe. Mi laptop corporativa emitió un pitido seco, casi ofensivo, como si me dijera: gracias por participar. Una ventana emergente, antes de que el sistema me cerrara la puerta en la cara, lo confirmó todo. Acceso denegado. Contacte con el área de seguridad. No había contacto. No había área. Solo había una decisión. Una que ya estaba tomada. Mi badge tampoco funcionó esa mañana. El molinete de entrada emitió el pitido rojo. Ese que no suena fuerte, pero retumba más que un portazo. Volví a casa caminando. No por falta de medios, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para aceptar que me habían desconectado sin avisar. Pero no me habían borrado la memoria. Ni los mensajes, ni los logs, ni las reuniones grabadas que, por suerte, había descargado por costumbre. Y esa costumbre se convirtió en mi póliza. Saqué una vieja grabadora de voz
de esas que usábamos en entrevistas técnicas hace años. La puse sobre la mesa y empecé a hablar. Fecha: jueves 8:42 a.m. El sistema me bloqueó sin explicación. Sigo sin firmar ningún documento de salida. Guardo prueba de que el error fue causado por una dependencia externa. Y tengo evidencia de accesos no autorizados a mis archivos personales. Hablé por casi una hora. Grabé todo. Fechas, nombres, fragmentos de chats. No para amenazar, sino para resistir el silencio. Mandé una copia encriptada a Mariela, la abogada, otra a mi hermana y una tercera, anónima, al buzón de auditoría interna. Después me serví un café, porque si iban a destruirme, al menos que lo hicieran con estilo. Pasaron 3 días. 3, sin un solo mensaje, sin una llamada, sin notificación de recursos humanos, ni un documento de despido. Legalmente seguía activa. Prácticamente estaba muerta. Hasta que alguien me tocó la puerta. Era un mensajero privado. Me entregó un sobre grueso con el sello del departamento legal. Dentro había una carta de acuerdo de desvinculación voluntaria, 2 copias firmadas y una cláusula de silencio. Una cláusula de silencio con fecha retroactiva, como si pudieran borrar mi voz con una firma. En una esquina, en bolígrafo negro, alguien escribió a mano: si no firmas hoy, te quitamos todo. No había firma, ni remitente, solo una amenaza mal maquillada de trámite. Llamé a Mariela. Ella ya lo había visto venir. Me citó en una oficina de coworking neutral. Te quieren fuera sin escándalo, dijo, pero cometieron un error técnico. ¿Cuál? Te bloquearon antes de tener tu firma. Ese pequeño desliz me dio poder, porque el contrato era inválido, y si yo hablaba, podía probar represalias sin procedimiento legal. ¿Qué recomiendas? Le pregunté. Esperar. No firmes. Deja que se hundan en su propio silencio. ¿Y si me demandan? Entonces responderemos, con grabaciones, con logs y con la verdad. Suspiré. Había algo aterrador en confiar en el proceso, pero más aterrador era dejar que ellos escribieran mi final. Pero el final no lo escribí yo. 2 semanas después, el sistema falló en vivo durante una demo con inversionistas. Y alguien con poder, preguntó en voz alta: ¿dónde está la mujer que sabía cómo arreglar esto? La pantalla gigante se congeló en medio de la presentación. Un gráfico de flujo, hermoso, pulido, vendido durante semanas como la arquitectura más robusta del sector. Simplemente dejó de moverse. La animación colapsó. Los logs no actualizaban. Y en el centro del dashboard, un mensaje parpadeó en rojo. Scheduler error. Owner undefined. Las sillas crujieron. Alguien tosió. El VP se quedó quieto, los ojos fijos en la pantalla, como si con la fuerza de su parpadeo pudiera revivir el sistema. No pudo, porque esta vez nadie lo cubrió. Lo supe al minuto. Sofía me escribió por Telegram. ¿Estás viendo esto, verdad? ¿Qué vas a hacer? Nadie más puede levantarlo. Pero yo no estaba ahí, no por orgullo, no por rabia, sino porque no me invitaron. Yo era la sombra de ese sistema, el esqueleto, el código comentado en voz baja. Y ahora, cuando todo se caía, mi nombre era el que flotaba. El rumor corrió como pólvora. Ella tenía un parche no documentado. Solo ella entendía la cola de ejecución. Su commit no aparece en staging. Los abogados se agitaron. El área de contratos entró en pánico. Alguien de legal preguntó si había firmado la desvinculación. No. Entonces, no podían borrar mi nombre. No sin dejar huellas. Sofía me volvió a escribir. Esta vez, no como colega, como mujer, como alguien que había visto cómo la empresa borraba a los imprescindibles una y otra vez. Si quieres volver, yo te respaldo. Si no,
Al menos deja que esto se cierre contigo. Pensé en responder, pero el silencio también es una respuesta, y esta vez el silencio era mío. 2 días después me llegó una invitación formal. Reunión extraordinaria de revisión técnica. Mi nombre en CC. Asunto: arquitectura crítica. CI, CD y Scheduler Recovery. La firmaba el BP, sin disculpas, sin explicación. Solo el tono de quien, tras quemar el puente, se da cuenta de que lo necesita para cruzar de vuelta. Fui, con el cabello suelto, sin laptop, solo una libreta de papel. Los abogados estaban presentes, también Sofía, y Gerardo Ricci, que no se atrevió a mirarme. Hablé poco, lo justo. Les mostré el parche, expliqué los errores de configuración que dejaron el sistema expuesto y, sobre todo, les hice notar las líneas de código que no estaban en ningún repo oficial. Alguien murmuró: «Esto lo escribió ella, pero no le pertenece». Y ahí fue cuando hablé. No, no me pertenece. Pero sin mí, ustedes no pueden usarlo, porque el sistema me tiene a mí como dueña. No pedí disculpas, tampoco venganza, solo pedí mi nombre de vuelta, que retiraran la etiqueta de missing, que admitieran, en una simple nota interna, que el error no fue mío. Lo firmaron, no por justicia, sino por necesidad. El VP me ofreció reintegrarme con condiciones mejoradas. Rechacé. Sofía me ofreció unirme a su nuevo equipo. Lo pensé y acepté, pero con una cláusula: nunca más en silencio, nunca más firmar sin leer, nunca más ser la dueña fantasma de un error que no hice. Hay derrotas que se sienten como victorias, y hay silencios que hacen más ruido que 1000 mensajes. Pero esta vez fui yo quien eligió cuándo hablar y cuándo apagar el sistema. El día que devolví mi badge, lo hice con una sonrisa. No una de esas falsas de cortesía vacía, sino una sonrisa real, pequeña, tranquila, de quien por fin entendió que no hace falta ganar ruido para recuperar el control. Solo hace falta no rendirse en silencio. La recepcionista, una chica nueva que no sabía mi historia, me dijo: «¿Vienes a firmar la salida?». Negué con la cabeza. Saqué de mi bolso un sobre blanco con el acuse de recibo del acuerdo rectificado, firmado por legal, sellado, con la frase en mayúsculas que yo exigí añadir: «Se aclara que la señora no tuvo responsabilidad directa ni indirecta en la falla de sistema fechada el 13 de octubre». La chica leyó en silencio. Después levantó la mirada y dijo: «Gracias por todo lo que hiciste, aunque nadie te lo diga». No respondí. Hay palabras que ya no se necesitan. Caminé por el pasillo como quien camina por el final de un puente que ayudó a construir, sabiendo que no necesita cruzarlo nunca más. Cada escritorio era una escena congelada, un lugar donde, alguna vez, dejé parte de mi tiempo, de mis noches, de mi salud, pero también de mi ingenuidad. Nadie me despidió, nadie me abrazó, porque nadie supo cómo decir: «Perdón por hacerte pasar por culpable». Y eso estaba bien. No todos merecen cierre, pero yo sí. Al salir, recibí una notificación en mi teléfono. Un mensaje de Sofía: «Presentamos tu nombre para el nuevo comité de arquitectura. Lo aprobaron. Bienvenida de nuevo, pero en un lugar donde serás vista». Le respondí con un emoji, el del puzzle, ese que usábamos en el equipo cuando algo encajaba al fin. En mi nuevo escritorio no hay pantallas extra, no hay notificaciones encendidas. Hay una libreta, un vaso de vidrio grueso y un cactus que aún no entiendo cómo cuidar. Y hay algo más, una paz salvaje, esa que se siente cuando sabes que no dependes más de validaciones externas para demostrar que valías la pena. No hice publicaciones, no expuse a nadie, pero la historia se corrió sola, porque cuando un sistema te marca como missing y luego necesita que regreses,
El eco de esa contradicción habla más fuerte que cualquier venganza. Hoy recibí una nueva invitación, dar una charla sobre integridad en arquitectura de sistemas. Me pidieron que hable sobre cómo evitar errores críticos. Pensé en responder, con respeto, pero me pareció mucho, así que solo escribí, con personas que no se eliminan cuando el sistema tiembla. Esta historia no terminó con aplausos, terminó con memoria. Y eso es más poderoso, porque cuando te niegan el crédito y aún así salvas el proyecto, no eres una víctima. Eres una versión nueva de ti misma que ya no necesita permiso para existir. A veces me pregunto en qué momento dejé de pertenecer. ¿Fue cuando el sistema me marcó como missing? ¿O mucho antes, cuando empecé a resolver cosas que no me pedían solo porque nadie más las entendía? El problema con ser la que siempre puede es que un día descubres que pueden dejarte fuera, aunque todo siga ahí funcionando con tus piezas. Y el silencio duele más que la crítica, porque la crítica al menos te reconoce. El silencio te desarma. Pasé años buscando que alguien dijera gracias, que alguien validara que ese script a las 3:17 am, esa decisión no documentada, ese fix invisible, también era parte del éxito. Pero la mayoría de los sistemas no premian la solución, premian la visibilidad. Y yo nunca supe hacer ruido. Recuerdo un día, durante el primer año, en que pasé toda una noche arreglando una fuga de datos. Lo resolví antes de las 6. Nadie se enteró. Solo apareció un mensaje en el chat general. Buen trabajo, equipo. Ese día entendí que equipo a veces es una palabra que tapa a las mujeres que no se quejan. Ya no espero correos con felicitaciones, ni stickers, ni bonos. No porque no los merezca, sino porque aprendí a darme el crédito a mí misma. Sí, a veces con un café lento, otras con un paseo sin reloj, o simplemente mirando una línea de código y sabiendo que nadie más la habría escrito así. Ahora, cuando alguien nuevo entra al equipo, me esfuerzo en notar lo que no se ve. No solo los commits, también el cuidado, la precisión, la forma en que alguien revisa 3 veces un detalle, aunque nadie se lo pida. Porque así empieza el olvido, cuando dejamos de ver lo invisible. Y así empieza la resistencia, cuando decidimos nombrarlo. Sigo siendo la misma que construye en silencio, pero ya no acepto que el silencio sea el precio. Sigo entendiendo más que otros, pero ya no dejo que eso me haga menos. Sigo sin firmar nada sin leer. Y ahora, si algo no está claro, pregunto. Aunque incomode, aunque miren raro, porque aprendí que tu voz no es un extra, es parte del sistema, y si no la usas, otro hablará por ti. Hay mujeres que hacen que las cosas funcionen, y hay empresas que creen que eso pasa solo, pero el código no se escribe solo, ni los errores se arreglan por arte de magia. Detrás de cada noche en vela hay una historia, y esta fue la mía. No todas las arquitectas llevan título. Algunas solo quieren construir algo donde puedan quedarse sin miedo. Y si tú también sientes que haces mucho sin ser vista, solo recuerda, la próxima vez que el sistema tiemble, te buscarán a ti. A veces imagino qué habría pasado si hubiera respondido ese mensaje del VP. Tu bono está sobrevalorado. Esas 5 palabras podrían haber sido el inicio de una guerra, o una súplica, o un simple ok que me tragara el orgullo, pero no respondí. Y en el fondo, esa fue mi primera victoria. No todas las respuestas tienen que ser verbales. A veces el silencio bien puesto es una barricada, una forma de decir, no voy a negociar mi dignidad por una caja de beneficios que ustedes reparten según les conviene. El sistema te enseña eso, a sonreír mientras aprietas los dientes, a bajar la cabeza
cuando sabes que tienes razón, a entregar el doble esperando la mitad. Y un día dejas de hacerlo. Y ese día, algo dentro de ti cambia para siempre. Hoy ya no soy la que revisa el chat a medianoche, ni la que arregla errores sin que se lo pidan, ni la que se disculpa por saber más que el buepe. Ahora me cuido, reviso mis horas, cierro la laptop a tiempo, y cuando algo no me corresponde, no lo toco, porque entendí que ser la que siempre puede solo sirve hasta que les molesta que puedas. ¿Me convertí en otra? No, me encontré. Debajo del cansancio, del monitoreo, del miedo a perder el acceso, estaba yo, entera, silenciosa, capaz y, sobre todo, no dispuesta a volver a desaparecer para que otros brillen. Sigo escribiendo código, pero ahora firmo cada línea con algo más que mi usuario del sistema, la certeza de que no necesito ser validada para saber que soy buena. Sigo ayudando a colegas, pero ya no en silencio. Y si alguien más se lleva el crédito, lo digo, sin rabia, sin ego, solo con la calma de quien ya no se va a borrar. Me preguntaron hace poco qué aprendí de todo esto. No supe qué decir. No aprendí a ser más fuerte, ni a protegerme mejor. Eso ya lo sabía. Solo dejé de callarme, y ese pequeño acto, tan invisible para el sistema, fue lo único que hizo que todo cambiara. ¿Y tú? ¿También te enseñaron que el silencio es profesionalismo? Quizá es hora de desaprender eso. No me fui, me quedé. Pero no en el mismo lugar. Me quedé en el mundo, en el sistema, en la arquitectura, en los chats donde aún se lanzan pull requests con errores escondidos, en las reuniones donde el café es más fuerte que el respeto. Me quedé, sí, pero ya no estoy en el rol de la que aguanta. Ahora, cuando me mencionan en una reunión, lo hacen con nombre. No como la chica de CICD, no como la que arregló aquel bug. Me dicen por mi nombre. Y eso, aunque parezca mínimo, es revolución. Porque los sistemas no cambian cuando cambias el código. Cambian cuando alguien se atreve a decir, esto no es normal y no pienso repetirlo. Una tarde, Sofía me invitó a su nuevo equipo a revisar una propuesta. El equipo era mixto. Gente nueva, gente rota de otros proyectos. En una pizarra vieja, alguien había escrito, prioridad, no repetir el infierno anterior. Reí, no por burla, sino porque me pareció hermoso que alguien lo escribiera en voz alta. Compartí mis notas, mis alertas, mis líneas de defensa, pero también compartí algo que nunca antes había dicho en voz alta. No sean héroes, la heroína se cansa, y cuando se cae, el sistema finge no conocerla. Silencio en la sala. Luego alguien murmuró, gracias. Ahora sé decir no. Y cuando lo hago, no siento culpa, siento estructura, porque aprendí que un no a tiempo es una forma de cuidar el sistema, y sobre todo, de cuidarte a ti. Mi escritorio no tiene doble pantalla, no tengo silla ergonómica de ejecutivo, pero tengo algo que nadie puede revocar por correo, la certeza de que ya no estoy para sostener cosas que no me pertenecen. Y cada vez que el sistema parpadea y alguien dice, esto es urgente, respiro hondo y pregunto, ¿por qué es urgente? ¿Quién lo pidió? ¿Está documentado? ¿Y yo dónde entro en esa decisión? Porque ahora, para entrar en mi tiempo, también hace falta autorización. No necesito validación externa, pero cuando llega, la recibo con calma. Una colega me dijo, tu silencio me salvó una vez. Pensé que era debilidad, pero luego entendí que estabas escuchando todo, para hablar solo cuando valiera la pena. Le respondí con una sonrisa, de esas que ya no esconden agotamiento, sino límites. Hoy no busco ser brillante, solo quiero ser clara. Y eso, en un mundo de niebla técnica, es más raro que el oro. Porque la verdadera arquitectura empieza por dentro, porque cuando al fin te escuchas a ti misma,
El sistema ya no suena tan fuerte.